Qué bueno que siga con nosotros. Estamos dando inicio a nuestro segmento Debates y Soluciones para abordar un poco toda esta crisis que se está viviendo en América del Sur y también las recientes elecciones en Argentina y el ascenso nuevamente del peronismo a la presidencia de Argentina y cómo esto podría afectar la situación de Nicaragua ante el organismo, por ejemplo, de Estados Americanos, la OEA, así como también cómo afectaría la crisis que está viviendo Bolivia a este organismo internacional y también las repercusiones, los efectos y los aprendizajes que podría dejar la crisis en Bolivia. Para ello ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de hoy, Willy. Así es, Michelle, y es que esta fiesta democrática que se llevó a cabo el fin de semana en Argentina, donde retornó nuevamente la izquierda al poder, no se equivocaron las encuestas, ya que apuntaban a que retomarían el poder. Sin embargo, vimos en el otro extremo, en el caso de Bolivia, donde efectivamente pues el presidente Evo Morales se mantiene en la presidencia, sin embargo, bajo unas elecciones cuestionadas. Para abordar este tema, ya se encuentra con nosotros el comentarista político Jaime Arellano. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por invitarme nuevamente a estar con ustedes. ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen alrededor de lo que ha sucedido en Argentina? Ayer hablábamos con un analista político y expresaba que, si bien es cierto, está ascendiendo al poder un movimiento, un partido que ha sido cuestionado por la administración anterior, vemos cómo resurge debido a un desencanto, ¿no?, que ha generalizado el gobierno que le siguió. ¿Cómo se puede interpretar el hecho de que retome nuevamente este partido la presidencia? Mira, lo que está sucediendo en toda Latinoamérica es una lucha entre la izquierda y la derecha nuevamente, ¿verdad? En Argentina lo que sucedió es que el gobierno populista de los Kirchner dejaron el país en tan mal estado que el presidente Macri en 4 años, para tratar de cambiar la cosa, el rumbo que llevaba el país, el declive económico que llevaba el país, tuvo que tomar medidas económicas que no eran populares. Y el pueblo no supo crear una comunicación de tal manera que el pueblo entendiera que para poder solucionar los problemas económicos que estaba teniendo, tenía que poner orden pues, en la casa. Eso le costó la presidencia. Pero además, hay un plan a nivel regional, a nivel latinoamericano, de la izquierda, que salió del Foro de Sao Paulo, donde todas las niveles de izquierda del mundo decidieron recuperar todos los gobiernos que habían perdido, ¿verdad? Y crear una lucha contra los gobiernos de derecha, los gobiernos democráticos que había en Latinoamérica. Entonces vos ves que, y esto se ratifica cuando el presidente López Obrador gana en México y él impulsa nuevamente, a través de lo que le llaman el Plan Puebla, esa lucha. Buscar cómo, a través de actividades de promoción, de recursos económicos, impulsar desestabilización en los países. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos ves en la Kirchner, en Brasil, en Argentina, que hubo una campaña fuerte, enorme, contra Macri, con una base, lógicamente, que Macri no supo expresar las medidas económicas que tuvo que tomar para corregir el mismo gobierno de Kirchner, pues no de Fernández, sino de la Kirchner, que es su vicepresidenta, que llega a ser vicepresidenta, o a ser vicepresidenta, a pesar de que tiene 3 juicios abiertos, de los cuales uno está a punto de ser condenada. Pero bueno, esa es la parte, pero más que lo de Argentina, que además, pongámosle que la derecha pierde un voto más en la OEA, ¿verdad? Significa que esta es una lucha en esto, y vos ves, esta es una lucha entre la izquierda y la derecha en Latinoamérica. Ahora, lo interesante de estas elecciones es de que el Frente Amplio pues, va a controlar prácticamente el Senado. Sin embargo, al momento de pactar por algunas leyes va a tener que llegar a un consenso con la oposición, ya que quien obtuvo la mayoría de diputados fue prácticamente el partido pues, del actual mandatario. Sí, por eso, pero así es, pero al fin y al cabo la vicepresidencia la va a tener Fernández,
que va a dirigir la política económica. Ahí van a tener que llegar a un acuerdo todavía. ¿Ah? Ahora, para aquellos que se alegran aquí y dicen que ahorita va a afectar, que esto es un triunfo para el orteguismo, para ahora que se resuelva lo de cuando se vence a los 75 días, el gobierno de Kirchner, de Fernández Kirchner, va a tomar poder hasta a principios de diciembre. 10 de diciembre. Entonces ya no influye. ¿Podría cambiar la posición del representante de No, porque Argentina? sigue siendo nombrado por Macri. El embajador que está ahí o la embajadora que está ahí es la representante puesto por Macri. Hasta que asuma el poder Fernández, va a poder cambiar. Entonces, todavía el voto permanente, pues, se podría decir que el voto de Argentina todavía sigue siendo, pongámosle, antiorteguista en la OEA por el momento. Ahora, estas situaciones o fenómenos políticos que están sucediendo en el sur de América y con estas claras intenciones de que resurja la izquierda en estos países, ¿podría definir o afectar la situación de Nicaragua de alguna manera? ¿Podría detener el proceso de la aplicación de las cartas democráticas ante la OEA o podría generar otro tipo de contexto en nuestro país? Esto podría estar incentivando psicológicamente al gobierno Ortega Murillo a creer que puede revertir lo que la mayoría del pueblo de Nicaragua quiere, ¿verdad? Porque como vuelvo a insistir, este es un plan de la izquierda contra la derecha, donde vos ves, lo anunció Diosdado Cabello en Venezuela, lo dijo el presidente Maduro, ya acuerden, ya viene, ya tenemos buenas noticias, Y entonces vos ves no solo en la Argentina, vos ves lo que acaba de suceder en Chile, ¿verdad? Que destruyeron prácticamente todo el metro, causaron daños a empresas y todo esto. Y entonces ahora se están dando en las investigaciones cuenta de que las últimas 2 semanas, antes de que comenzara el estallido y los disturbios en Chile, entraron casi 7.000 venezolanos, de los cuales ya han sido capturados 70, y de los 70, 60 son parte de lo que aquí se podría considerar la seguridad del Estado. O sea, los disturbios de Chile, que causaron todos los daños que causaron, y la situación que hay de inestabilidad en Chile, es Venezuela. Pues es lo que me anunció Maduro, que la lucha está comenzando, ya estamos empezando a tener buenos resultados. Ya Peña Nieto, ¿cómo se llama? El presidente Piñero, en Chile dijo, bueno, ya sabemos que estamos en una guerra. Esto no es cuestión de que hay una desestabilidad social o hay una rebelión social, estamos en una guerra. Porque el presidente ha mostrado bastante prudencia con el hecho de, bueno, uno, admitir sus errores y pedirle disculpas a la población, y lo otro es de que prácticamente cambió todo su gabinete. Vimos también que han habido 2 escenarios en cuanto a las protestas. Una masiva que fue, creo que el viernes o el fin de semana, que superó más del 1.000.000 de personas, y vimos otro grupo bastante reducido, pero que está generando violencia en esa nación. Entonces, por ahí viene ese tipo de conclusiones. Sí, ahora acordémonos que Chile tiene, de los últimos 6 gobiernos que ha tenido Chile, o 8 gobiernos que ha tenido Chile, 6 han sido de izquierda. Solo Piñero ha sido de gobierno de derecha. Es más, y ellos de ver la falta de lo que aquí realmente había algo debajo. Cuando Bachelet estuvo de presidenta, ella aumentó el metro 2 veces más de lo que lo aumentó ahorita Piñero. Y no hubo esta rebelión. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Como hay una estrategia para volver a desestabilizar todos los gobiernos de derecha, todos los gobiernos democráticos, para volver a restablecer la izquierda bolivariana o la izquierda ortodoxa que quieren volver, es lo que están haciendo, se están agarrando de cualquier cosa para crear desestabilización. Si vos ves ahorita, vos ves el mapa de tú viéndolo, viendo mi nota antes de entrar, vos ves los gobiernos de izquierda en América, en Latinoamérica. Vos tenés México, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Uruguay, que acaba de terminar elecciones, que va a una segunda vuelta, pero donde probablemente Luis Lacayo, que es el candidato de la derecha, vaya a ganar en la segunda vuelta. Lo mejor ahí se voltea, pero por el momento es de izquierda, Argentina y Cuba. Don Jaime, pero... Ahora tenés los gobiernos de derecha, Guatemala, Honduras, Brasil,
Colombia, Perú, Paraguay, Chile. Los gobiernos que se dicen de centro, Costa Rica, Panamá, República Ecuador y El Salvador. Entonces eso es lo que se dice de centro. De todo esto, de la derecha, 7, ¿verdad?, están con problemas internos ahorita, de problemas de desestabilización. En Colombia, después de tanto anuncio y del problema del plan de la paz, ya cierto, la mitad de la FARC dijo que ya no, que rompían y que volvían a sus mañas anteriores, ¿verdad? Tenés en Perú, tenés ¿cómo se llama?, en Ecuador, lo que acaba de suceder. Entonces ya no digamos lo que está pasando aquí en Nicaragua. Ahora, en cierta medida sí hay un descontento en América Latina en general por las medidas económicas que están afectando a la población, independientemente de la influencia o de la manera en cómo se están reclamando esto. Algunos analistas consideran que efectivamente las protestas en Chile, las inconformidades en Ecuador, precisamente son por la falta de equidad en cuanto a la repartición de las riquezas en estos países, que son extremadamente progresistas y habían venido con un crecimiento económico considerable, pero la clase media no está recibiendo estos beneficios del crecimiento económico, a pesar de la influencia que podría recibir de Venezuela. Mira, vos te vas a Argentina y el problema de Argentina ya lleva 40 años, por lo menos 40 años, de un desorden económico. Y cada vez que es decir, ninguno de los gobiernos durante esos 40 años han logrado mejorar las condiciones económicas de la población. ¿Es por ello que resienten esto? Porque el problema es que cuando el peronismo tiene que pasar a un lado, ahora el kirchnerismo quiere por un lado, el gobierno que llega tiene que tomar tantas medidas económicas que se vuelve impopular. Y entonces la gente empieza a pedir resultados de la inmediatez. Yo quiero que me resuelvan ya mi problema a cuesta, no importa que esté sacrificando mi futuro o caiga en un populismo peligroso. Es lo mismo va a suceder aquí en Nicaragua. Cuando Ortega y Murillo se tengan que ir, se le vence a su periodo y pierda las próximas elecciones. El nuevo gobierno que venga aquí, por eso es que a mí me llama la atención que hay tantos candidatos a la presidencia que quieren ser presidente. El presidente que vaya, el próximo presidente de Nicaragua, va a tener que tomar tantas medidas impopulares para poder corregir el desastre económico y lo que nos está dejando Ortega, que ese próximo presidente en 6 meses es impopular. Pero para eso se necesitaría una fuerte campaña, un fuerte diálogo con los actores económicos, precisamente para evitar el descontento de la población e informarle bien. No es falta de estrategia por parte de los gobiernos en general de poder transmitirle a la población la necesidad de hacer este tipo de reformas. Probablemente sí, eso es ahora. Eso en general, ya dependiendo si es de derecha o de izquierda. Ahora, si a eso le agregás que hay un financiamiento para desestabilizar el gobierno, porque pongámosle, y él mencionó muy claramente el presidente de Chile que pidió disculpas. Que él pidió disculpas antes de darse cuenta de la entrada de los venezolanos y todo lo demás. Pero al fin digo, sí, yo tuve el error que cometí es que no supe evaluar los problemas sociales que tenía Chile, ¿verdad? Pero no es la dimensión de la protesta que hubo. No es por lo que se estaba protestando, pues. O sea, destruir, causar daño por 100, 200 millones de dólares como ha causado en Chile por culpa de que le aumentaste al metro. Es desproporcional. Ahí es donde te das cuenta de que hay algo detrás de eso. ¿Entendés? Entonces, igual que lo hay en Colombia, igual que lo hay en Perú, igual que lo hay en Chile, igual que lo hay aquí en lo que está pasando en Venezuela. Entonces vos ves todo lo que pasa en Ecuador, Ecuador ya estaba Correa diciendo al asilo que tienen en Europa, yo me ofrezco a ir a Ecuador a resolver los problemas. Todo esto es parte de una estrategia. Ahora, lo que tiene que darse cuenta el grupo de Lima, que son los grupos de derecha democráticos, que este es un conflicto regional y se necesita el apoyo de todos para contrarrestar la lucha de toda la izquierda que se está viniendo uno por uno, donde los países quieren establecer democracia o tienen democracia.
Ahora, estas elecciones, tanto en Bolivia como en Argentina, deberían de ser un espejo para el presidente Ortega para saber qué camino escoger, porque por un lado tenemos a Argentina que democráticamente la izquierda retornó al poder. Sin embargo, vemos a Evo Morales pese a la observación de la OEA, se dieron unas elecciones que hasta el momento se dice que fueron fraudulentas. Bueno, si creo que viene el gran reto, y eso es lo que lo que estamos en la oposición nos preguntamos, pues. Si dice el presidente Ortega y doña Rosario Murillo tal vez esa gran campaña de que son muchos y que son todos y que el gran pueblo de Nicaragua está con ellos y que los que estamos en la oposición hemos pasado a ser minúsculo, crepúsculo, que era, bueno, bacteria fue lo último que nos dijo, ¿verdad? Que éramos bacterias. ¿Verdad? Si somos ahí tan poquito, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no vamos a unas elecciones? Y que el pueblo decida, igual que sucedió, puedes criticar lo que vos querrás en Argentina, pero hubo un proceso democrático sí, donde fueron aceptadas las dos partes. Contra lo que vos viste donde Evo Morales en Bolivia fue exactamente lo que hizo Ortega en el 2006. A diferencia de que Evo Morales aprendió de Ortega. ¿Qué es lo que hizo Ortega en el 2006? Cuando él sintió que lo último, faltando 9% de los votos del norte no habían entrado y la tendencia liberal venía agarrando fuerza, inmediatamente separó el centro de cómputo, se quitaron y nadie supo el 9%. ¿Va? Entonces él ya logró ganar con el 36%, 37% contra el 27% que quedó en el segundo lugar. ¿Cuál fue el problema ahí? Que la oposición inmediatamente le reconoció el triunfo a Ortega. Y ahí hubo los amarres y los chanchullos, y de repente el que quedó en segundo lugar tuvo menos diputados, que el que quedó en tercer lugar tuvo más diputados. Negociaron, vos me das el diputado de Chirandé, yo te doy el diputado de Masaya, vos me das el de Masaya, yo te doy el de la Costa Atlántica. Y mientras tanto el pueblo salió perjudicado, pero nunca apareció el 9%. Evo Morales lo que hizo es, suspendieron el proceso de conteo y a las 3, 4, 5 horas volvió a ponerse el sistema y ahí los votos se revirtieron. De repente ya tuvo más del 10%. Exactamente, él gana porque tenía que el 10% de diferencia. Él gana por el 10.6% de diferencia con el segundo lugar. Exactamente, medio por ciento de lo para evitar una segunda vuelta. Ahora, estas elecciones en Bolivia y estas irregularidades que se dieron en el proceso fueron observadas, anotadas, fueron comunicadas por el organismo de la OEA. ¿Qué papel va a jugar ahora la organización, considerando que básicamente el presidente Evo Morales no está prestando atención a los comunicados y a los informes que está brindando la organización? Bueno, ¿se pone en entredicho el papel de esta organización en este tipo de procesos? Lo que se pone en entredicho es y desde hace rato ya se viene poniendo, es la capacidad de estas instituciones para resolver los problemas. Porque si vos tenés, es como que tengas un perro para cuidar la casa. Pero si le pones un bozal y el perro no puede morder, ¿cómo te va a cuidar la casa? Nadie le tiene miedo al perro. Y se te meten los ladrones a robar. Entonces la OEA es una organización supuestamente para ayudar a vigilarla y fomentar la democracia, pero si no tiene la capacidad de poder tener incidencia, ¿verdad? Con castigo, con penalidades, etcétera, nadie le para bola. ¿Qué es lo que creo que va a suceder en Bolivia? Que no sucedió aquí en Nicaragua, porque en Nicaragua la oposición inmediatamente, uno de los dos candidatos fue a reconocer a Ortega. En Bolivia, no, en segundo lugar dijo, yo no acepto los resultados. O vamos a una segunda vuelta, como tiene que ir a una segunda vuelta, tiene que volver a elecciones. Probablemente la comunidad internacional aprenda de los errores que se hizo contra Maduro y desde el principio no reconozcan a Bolivia. Entonces vos vas a poder tener tal vez ya 50 países, por lo menos 50 países en el mundo que no reconozcan a Bolivia. Y entonces ya gobernar a Bolivia con la comunidad internacional desde el principio, a Evo le va a salir muy duro. Y eso que tomemos en cuenta que ya Evo, en un plebiscito que hizo para tratar de legalizar su candidatura, y él lo perdió, porque esa candidatura de él es ilegal, la perdió, aún así corrió. Entonces yo creo que vos ves a Bolivia el camino de Venezuela, por lo menos más adelante inclusive, porque va a haber
Yo no veo a la mayoría de los países del mundo reconociendo a Evo Morales como candidato a la presidencia si no convoca una segunda elección, una segunda vuelta. Pero podría prosperar el hecho del que él está pidiendo que sea auditada para ver si se van a una segunda vuelta. Bueno, digo que él permitía que él llamaba a un auditoraje antes de que el Consejo Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, que le llaman allá, lo ratificara a él como ganador en la primera vuelta. Después de que lo ratificó como ganador en la primera vuelta, Evo Morales no ha dicho nada. Sencillamente digo, reconozca, yo gané, ya está. Por el estilo, no he vuelto a decir, lo invito a que vengan al auditoraje. Las lecciones que debería de tomar en cuenta y de aprenderse para no cometer los mismos errores que se están cometiendo o se cometieron en Bolivia. Incluso en el papel de la oposición iba dividida. Sí, bueno, aquí en Nicaragua, mira, el Frente Sandinista y el gobierno de Ortega Murillo están trabajando las 7 días de la semana, las 24 horas del día, para buscar la manera de cómo mantenerse en el poder, cómo mantener la represión, cómo mantener la intimidación. Y aquí la oposición llevan 6 meses, o un poquito menos, pongámosle, ya llevan 10 reuniones, si no me equivoco, para entre la unidad, una comisión de la Unidad Azul y Blanco y una comisión de la Alianza Cívica para unirse. ¿Cuál es el pegón que mire usted ahí para yo conocer la unidad? La verdad, como no he estado en esas reuniones internas, no me gustaría especular, pues, pero lo que sea, lo que sea, debe ser intereses personales, no intereses del país. Porque es ridículo que mientras Daniel Ortega esté trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para intimidar al pueblo de Nicaragua, para seguir reprimiendo al pueblo de Nicaragua, para mantenerse el pueblo de Nicaragua, para buscar cómo resolver él según los problemas que él tiene, porque él tiene problemas de liquidez. Ah, bueno, te voy a pasar la ley de energía eléctrica, te voy a empezar a echarte preso si no quieres pagar la luz, no te voy a dar derecho a que reclamé. Ah, el que necesito más reales, ok, voy al Banco Central, bajame la tarifa del 5%, la tasa cambiaria al 3%, eso va a reducir que haya menos circulación de Córdoba. Entonces él anda buscando cómo resolver su clavo. La oposición está buscando cómo ver si se unen o no se unen. Y mientras tanto, 150 presos políticos, el pueblo, la economía destruyéndose, es ridículo, pues. Don Jaime, vamos a escuchar audios que nos han enviado nuestros amigos televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Siempre les pedimos el respeto para nuestros invitados y también la brevedad posible. Escuchemos el primero de estos. Jaime, hermano, un gran saludo y un abrazo para ti. Me alegro de verte nuevamente en Nicaragua y en un medio nacional. Mi comentario es el siguiente, me gustaría que dejes un enfoque desde tu punto de vista. ¿Qué pasa? Que quieren hacer desaparecer a los partidos políticos. ¿No crees que eso más bien abona a la división más grande y además a que no se le gane al dictador si no nos unimos? Muchas gracias. Siguiente de los audios. Buenos días, Jaime. Solo quiero preguntarte, uno, ¿cómo va la unidad? Si la unidad va a estar confirmada en diciembre. Y dos, ¿cómo mira el triunfo de Fernández en Argentina y en Uruguay y en Bolivia? Muchas gracias. Tercer audio. Muy buenos días. Yo le hago una pregunta al señor Jaime. ¿En qué se basa que los venezolanos son los que están provocando todo lo que está sucediendo en Chile? Solo él lo dice, porque los otros noticieros internacionales no lo he escuchado que lo digan. Muchas gracias. Cuarto y último de los audios. Buenos días, don Jaime. Estoy de acuerdo con ustedes que las acciones populistas de los gobernantes los hacen en realidad ser antipopulistas. Pero aquí en Nicaragua, ¿no cree usted que haciendo un saneamiento, una depuración de la asamblea, de tantos diputados, dejar 30, lo más, magistrados bajarle, contralores y muchos supernumerarios que hay, el gobierno puede recuperar una buena suma para estabilizar su economía? Muchas gracias al amigo. Respondamos el primero. Dice de que si se desaparecen a los partidos de oposición, ¿esto abonaría a una división? Mira, yo creo que es ridículo pensar que vos vas a poder... La base de una democracia son los procesos electorales.
y los procesos electorales los llevan los partidos políticos. Que haya razón, porque hay un descontento, porque toda la mayoría de los partidos políticos han dejado mucho que desear, está bien. Entonces, pero que se crea un nuevo partido. Yo vería a la Alianza Cívica o a la nueva unidad, la nueva oposición, creando un nuevo partido, ¿verdad? Ofreciendo algo nuevo en un vehículo nuevo. Pero eso significa que sí que tenés que usar a los partidos políticos para procesar. Si la democracia es, ¿verdad?, respetar los mayoristas, que sea la votación la que decida, una votación transparente, porque hasta el momento ya llevamos 5 elecciones sin tener ninguna elecciones transparentes. Estamos hablando entre presidente y de alcalde. Tenemos rato de no saber lo que es una elección transparente aquí en este país. Lo que ha habido es asignaciones. Que sea el pueblo el que decida. Si al pueblo le gustan los partidos políticos actuales, que vote por ellos. Si va a querer una nueva opción, se va a crear una nueva opción, que vote por ellos. Y el que gane, a ese se acepta. Eso es lo que necesitamos. Por eso es lo que yo he venido luchando desde hace años y promoviendo desde hace años. Esa es la esencial de la democracia, igual que existan los debates, igual que vos puedes tener tu derecho a opinión, igual que yo tengo, igual que el sandinista puede tener su derecho a opinar. Todos opinemos, respetemos nuestros derechos de opinar. Y lo que decía la mayoría, eso es lo que se debe aceptar. Esa es la verdadera democracia. Así que tratar de eliminar a los partidos políticos creo que es una ridiculez que no va a dar resultados porque va contra el mismo proceso democrático que hay. Ahora, el siguiente audio preguntaba el televidente que cómo va el tema de la unidad y que si esta podría estar lista en diciembre. También pedía su opinión alrededor de las elecciones que se han dado recientemente en América del Sur. Y bueno, ya lo hablábamos al principio del programa. ¿Conoce usted sobre los avances de la unidad luego del decálogo que presentó la Alianza Cívica? Yo lo que sé es que llevan 10 reuniones ya entre la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Y eso porque me lo dijo una persona que es parte de una de las comisiones y desgraciadamente no han logrado avanzar. Lo que no entiendo es que por qué se tarda tanto. Ese plazo para diciembre es demasiado largo. Oíme, yo hubiera esperado que antes de que se vencieran los 75 días de Ortega, la oposición ya hubiera anunciado una unidad entre la Alianza Cívica y la Azul y Blanco para después empezar a crear la gran coalición nacional, porque está hablando que la necesidad de meter otro movimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Azul y Blanco también crearon un laberinto que yo lo había denunciado desde que estaba afuera. Cuando empezaron muchas organizaciones, quisieron ser tan democráticos, el Azul y Blanco, que se metieron en un solo enredo. ¿Qué pasa? Ahí tenemos organizaciones de municipios, por ejemplo. Los autoconvocados del viejo, pues pongámosle un ejemplo, son un voto. El movimiento campesino nacional es un voto. El mismo voto tiene los autoconvocados del Sauce que el movimiento nacional campesino. Entonces de repente ahorita son 92 votos los que tienen. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo esos 92 votos? Entonces armaron un relajo que yo no sé cómo van a lograr para poder tener un consenso para poder ir a negociar con la Alianza Cívica. Yo creo que eso, por lo que he investigado, eso es uno de los problemas que tiene el Azul y Blanco. La Alianza sigue ahí con una terquedad de que no quieren abrirse, ¿verdad? Y tarde o temprano van a tener que abrirse para crear esa gran coalición nacional, que debería estar hecha antes de los 75 días de Ortega, porque el pueblo necesita que haya una sola estrategia, que haya un solo plan de trabajo y que además se vayan ajustando las estrategias. Vos, de acuerdo a lo que va haciendo el gobierno, vos tenés que ir ajustando tu estrategia y creando tu propia estrategia. Don Jaime, ¿por qué usted dice o afirma que la Alianza Cívica no quiere abrirse? Ellos han insistido, al menos en las conferencias, las comparecencias públicas, que ellos están abiertos a escuchar a todos y incluso cuando presentaron el decálogo invitaron a los partidos políticos de manera pública a acercarse para hablar acerca de esta propuesta de 10 puntos de unidad. Mira, ¿desde hace cuánto dijeron que se iban a abrir? ¿Qué es lo que hicieron? Y que iban a darle la bienvenida a todos los presos políticos para que se integraran y se reintegraran y que ese fuera el vehículo de la lucha. Decime quién nuevo ha entrado. Hicieron la mueca de que crearon en vez de, como hicieron para creer que hicieron algo diferente, lo que se hicieron es crear una junta directiva
donde se asignaron cargos, ellos mismos. Pero vos no ves ninguna cara nueva ahí. Tengo entendido que se creó una comisión que la preside Mike Gili, precisamente que le llaman la Comisión de Inclusión. Yo estuve hablando con Mike Gili la vez pasada y me dice, me dice ya una propuesta de gente que quiere sumarse a la Alianza Cívica, pero el plenario no me le dan paso. ¿Verdad? Entonces, para más pruebas, esto es lo que te puedo decir que yo sé. Ahora, lo irónico de esto es que ayer decía aquí en el programa Juan Sebastián de que ellos no renuncian todavía al adelanto de las elecciones. Pero no vemos esa unidad, pues así como apresurada. Y como usted decía, pues de que lo ideal sería antes de la presentación del informe. Pues sí que, aquí lo que tenemos que entender es que, vos decís como si yo de potestad de la unidad de la Alianza Cívica. Si nosotros le vamos ganando a Ortega. En esta lucha por la democracia, la institucional y el Estado de Derecho, le vamos ganando a Ortega. Lo que me preocupa es que esa ventaja que le habíamos sacado a Ortega se va diluyendo y se va perdiendo, precisamente porque ha habido una incapacidad de seguir hacia adelante en esta lucha contra Ortega. Si acaso es potestad de la Alianza Cívica renunciar a las elecciones adelantadas. Se nos está acabando el tiempo, Jaime. Me gustaría que respondiéramos a las siguientes preguntas de nuestros televidentes. Él decía uno de ellos de por qué usted afirma que en Venezuela o que Venezuela está involucrada en la desestabilización de países como Chile y cuando no hay otros informes o otras cadenas internacionales de noticias que estén afirmando. Pues sí hay, le recomiendo que vaya y que vea la noticia. Es más, el mismo presidente de Chile ya dijo, ya estoy claro de lo que sucedió aquí, ya sé que estamos en guerra, ¿verdad? Y entonces ahí está el informe de Chile, del aparato de seguridad, donde dijeron exactamente 36.500 y 7.000 venezolanos entraron en los últimos 15 días, de los cuales 70 ya están presos, y de los esos 70, 60 fueron al equivalente a la seguridad del Estado, o pertenecen a la Agencia de Seguridad del Estado de Venezuela. El último de los comentarios de los televidentes decía que si no consideraba usted que el gobierno podría recuperar algo de la economía nicaragüense al disminuir el personal en el Poder Ejecutivo, en el número de diputados, y que si esto no se podría proponer. Mira, yo espero que el nuevo gobierno que llegue cambie totalmente la estructura de este país. Yo creo que hay que reducir por lo menos en 1/3 los diputados de la Asamblea Nacional, hay que reducir en más de la mitad los miembros de la Corte Suprema de Justicia, no necesitar 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, no necesitar 9 contralores, que además no cuidan, ¿verdad?, para ser ciegos y sordos, como han sido los últimos, menos que los necesité todavía. Así que yo creo que vos podés reducir el Estado considerablemente, donde ahorré un montón de plata. Pero un montón de plata. ¿Y eso sería aprobada para la población? ¿Ah? ¿Y eso sería claro que sería aprobado por la población. Vos en vez de ceder 92 diputados, lo más que necesitaría tal vez son 36 diputados. En vez de 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo más que necesita tal vez son 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En vez de 10 Consejo Supremo Electoral, 3 del Consejo Supremo Electoral. Solo con eso, reformar el Estado, crear menos burocracia, crear menos gastos para el público. Y lo que pasa es que todos estos cargos se han vuelto los huesos que le dan a los políticos para que se calmen. Ya, para concluir, nos gustaría que diera sus recomendaciones en general a la oposición de cara a una salida democrática y negociada. Mira, yo creo que, en primer lugar, hay que concretizar la unidad. Yo creo que estas comisiones que hay del Azul y Blanco y la Alianza Cívica deberían de meterse un viernes a un lugar y no salir de ahí hasta que ya haya una unidad, que no debería tomar más de un fin de semana en concretizarla. Una vez que esté esa unidad, entonces empezar a trabajar en la coalición nacional para que esa coalición nacional pueda tener una posición ya más clara, definida, tanto para la comunidad internacional como para las negociaciones que se van a dar con Ortega. Te voy a dar un ejemplo. Y con esto termino, no te voy a quitar más tiempo. Ahorita fue una comisión justa a Washington, de la Unidad Azul y Blanco y la Unidad de la Alianza Cívica. Un grupo en Washington pidió que a Nicaragua se le aplicara el CAFTA, se le sacara el CAFTA. Otro grupo dijo,
no queremos eso. Entonces, o que fueran unidos, iban con diferentes planteamientos. Eso ya no puede estar. Ya 14 meses, 15 meses de estar en esta lucha contra la dictadura, no puede seguir teniendo divisiones de estrategia. Debe haber una sola. Muchísimas gracias, don Jaime, por su visita y esperamos tenerlo en las próximas entrevistas en este programa. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 de la mañana.